Queridos amigos de la Radio Conciencia Top News, soy Nelson Carrizo, desde Rancagua, Chile. Cambia todo en este mundo, cambia el clima, Con un nuevo programa de Chasconeándonos. y así como todo cambia, Hoy con un invitado desde el Ecuador, Marcos Aleluga, con el cual conversaremos. ¿Cómo estamos, Marco? Muy bien, pues Nelson, qué gusto saludarte desde acá, desde la mitad del mundo, Hoy sí, para de la nuestro mitad del hermano mundo. país austral. Desde Ecuador, la mitad del mundo, pero tú estás un poquito más allá de la mitad. Un poquito más abajo, creo, unos kilómetros, estamos en Amazonía, no sé, línea recta, tal vez unos 200 kilómetros bajo la línea del Ecuador. Más exactamente en la ciudad de Macas. De Macas, capital de la provincia de Morona, Santiago, en la Amazonía ecuatoriana. Una de las 24 provincias del país y una de las 6 de la Amazonía ecuatoriana. Qué bien, mira. ¿Dónde nace Marcos? Bueno, yo nazco en la provincia de Tungurahua, en la serranía ecuatoriana, en una ciudad que se llama Píllaro, que está a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ambato, que es la capital de la provincia de Tungurahua, en la serranía ecuatoriana. De ahí me vengo muy joven a Macas, vivo acá ya toda una vida en esta ciudad amazónica. ¿Y por qué te fuiste de allá? Bueno, terminaba los estudios y había que buscar qué hacer en la vida allá. Ya. Me presenté a un concurso en el Ministerio de Economía y Finanzas en la ciudad de Quito, presuntamente para trabajar cerca de Ambato por lo menos, pero cuando me llamaron que me había hecho acreedor a un cargo en el Ministerio de Finanzas, me dijeron, ¿sabe que tiene que irse a Macas? Y bueno, tocó hacer el viaje sin saber a dónde me iba, nunca había conocido esta ciudad. Ese tiempo se entraba solo en avión. La carretera entró pocos años después que yo llegué a Macas, entró una carretera solamente hasta la ciudad de Cuenca. Ya. Entonces, para salir, los primeros años que estuve acá, para salir a Ambato, a mi tierra, había que hacerse un viaje de unas 24 horas. Macas, Cuenca, Ambato. Así fueron mis comienzos por acá. Ajá. ¿Y era avión o avioneta? Bueno, en avión se iba a una ciudad del norte de Macas que se tomaba 40 minutos, 30, 40 minutos en avioneta, o aviones de esos de la Segunda Guerra Mundial, pues los restos de la Segunda Guerra Mundial. Eran viajes increíbles, aviones, mira que me haces traer recuerdos de esos tiempos. Había un avión de esos cargueros de la Segunda Guerra Mundial. Como Indiana Jones. Exactamente, de esos DC-3, en donde nos agarraba un aguacero en pleno vuelo y había que estarse corriendo de las goteras dentro del avión, ¿no? A esa altura llegaba lo flamante de los aviones que teníamos acá ese tiempo. Sí. Y no me digas que también iban animales en el avión, pues. Ahí ya sería... No, pues aquí te llevaba de todo. De pues, todo. De todo ahí. Claro, eran cargueros. Era un Indiana Jones cualquiera. Cargueros con asientos a los costados, como esos de los paracaidistas. Tipo de los paracaidistas, así nada más. Así viajábamos, pero cuando llovía no había vuelos, entonces había que tomar los pocos buses que habían hasta Cuenca, de ahí tomar otro hasta Ambato. Entonces era bastante difícil llegar y salir de Macas esos años. ¿Y qué edad tenías en esa experiencia, en tu primer viaje a Macas en avión? Y yo cumplí en Macas los 21 años.
Y Ujú. cuando fuiste Entonces, por primera vez tendrías como 30, 20, ¿cuánto? no, cuando fui la primera vez, había cumplido 20 años, aquí cumplí 21. 20 años, imagínate con 20 años y subirse a un avión para ir a una ciudad que no conocías y dijiste, ya, En vamos, absoluto. vamos. Sí, Todo. me dijo, vaya a trabajar allá para que esté unos 6 meses y ahí le traemos a Ambato. Fíjate que son más de 50 años por acá. Lo que se transformaron en 6 meses. Los 6 meses, sí, sí, sé de esa historia de que vaya por un tiempo nomás y después se regresa. Sí, sí, sí. Sí, Así nos engañan. así no vengan. Pero bueno, Maca está en la selva ecuatoriana, ¿cierto? Sí, en la selva ecuatoriana, así es. Ajá. Cuando a mí me dijeron vas a ir a la selva ecuatoriana, yo me imaginaba un pueblo sin calles, sin vehículos, como con choza, esa era la imagen que me llevé yo. Y bueno, nada que ver, ya es una ciudad con mucho adelanto y muy bonita. Sí, sí, ha adelantado mucho estos últimos 30 años, tal vez. Adelantó mucho la ciudad con las carreteras, ¿no? Es la ventaja de las carreteras. Tenemos 3 carreteras, una al norte de la Amazonía, otra al sur que sale a Cuenca y a los sectores de las provincias, de una provincia amazónica al sur, y otra que sale al centro de la serranía. Entonces eso es, por más que traiga muchos desventajas también de la civilización, de los avances de la civilización, de todas maneras una carretera para un pueblo como el que era ese tiempo significó un cambio inmenso. Una ciudad que tiene más de 460 años de fundación, tenía aún casas de paja, de techos igual muchas de paja, casas de madera, y bueno, pues poquísimas casas de cemento, calles de tierra. Bueno, los últimos años, como te digo, quizá en los 30 años, mucho más en los 20 años, tal vez acá, ha cambiado muchísimo más de lo que era ese tiempo. No había, cuando llegué no había ni luz, ni agua potable, Mira. nada, en absoluto, ¿no? Es decir, Ujú. fuiste una verdadera aventura. Sí, sin conocer a nadie, la ciudad, ninguna persona, en absoluto. ¿Y en tu ciudad a quién dejaste? ¿Tenías hermanos, más hermanos? ¿Tus papás estaban vivos? Sí, ahí quedaron mis padres, eh, 6 hermanos más. 6 hermanos. Así es, hoy falleció uno, después que yo vine a Macas falleció uno. ¿Ya? Somos ahora 6 hermanos. Y mis padres aún viven, ¿no? Mis padres están en ¿Todavía? los 96 años, pero están todavía ahí, acompañándonos en la lucha. Es decir, vamos a tener Marco para rato todavía. Ojalá, para Ojalá. molestar un rato más. Para molestar más. Dejaste a 5 hermanos y a tus papás. Y te fuiste allá tan lejos. Y para comunicarse ya no teníais comunicación con ellos, pues. Sí, era muy difícil. Había solo un radio operador de la empresa estatal telefónica, pero no era pues como con los teléfonos, con auricular. Era un micrófono que tenía ahí frente al parque, y ahí te ponías a hablar, te escuchaban a 2 calles, 3 calles, todo lo que hablabas tú. Y bueno, era algo, pero fabuloso comunicarse con alguien. Había que estar ahí esperando hasta que te den una llamada, agarrar el micrófono, escuchaban lo que hablabas tú y lo que te salía por unos parlantes que estaban al frente, te salía con quién conversabas, la voz de la persona con quien conversabas. Era algo espectacular. No se podía tener una conversación privada entonces. No, pues jamás una conversación privada. Y era el único teléfono que había acá en la ciudad, pues. Mira, el único teléfono. No era, no era ni teléfono, pues no era un radio más bien, un radio de comunicación. Uh-huh.
Bueno, y la mayoría de la gente de Maca eran, supongo que de las tribus de ahí. ¿No? ¿Qué tribus habían ahí? Eh, ya colonos, ya gente que vino de la serranía, del sur, del austro, del norte. Acá en Macas mismo, pocos nativos de la etnia Shuar, que son los que predominan en esta provincia. Te cuento que hay casi un 50% de habitantes que son de la etnia Shuar, pero viven en las comunidades al otro lado del río Grande, del río Pano, diversas comunidades atrás de otra cordillera que hay en esta región del Valle del Upano. Pocos trabajaban en algunas familias como en el servicio doméstico, en las fincas, en la agricultura, los amigos de la etnia Shuar. El resto ya colonos, gente que, como te contaba, es una de las ciudades más antiguas del Ecuador, ¿no? Entonces ya familias que por generaciones ya vinieron naciendo acá en Macas, pero muchos de ellos que llegaron de otras provincias, incluso de otras regiones del Ecuador. Si uno dijera, me quiero ir a Maca, ¿cuál es el fuerte en trabajo allá? ¿Qué fuente de trabajo tiene allá en Maca? Principalmente la ganadería. Acá se cría excelente ganado. Macas es famoso por la carne que exporta desde hace muchísimos años. Desde los años que yo llegué a Macas ya se exportaba carne principalmente a las grandes ciudades, a Quito, a Cuenca, a Guayaquil, vía aérea. Para eso llegaba ese avión que te contaba, ese pequeño carguero, y se iba lleno de carne a Quito y a Guayaquil. Hasta hoy se lleva ganado en cantidad, ganado de carne desde Macas hacia las ciudades de la sierra y de la costa del Ecuador. Esa es la principal fuente de la economía que sostiene esta ciudad y esta provincia. Además, en los últimos años ya se ha diversificado un poco en cuanto a producción de café, por ejemplo. Yeah. Es una zona con una tierra productiva, pero increíblemente. Se da a pocos kilómetros de Macas, se puede encontrar sembríos de arroz, por ejemplo. Todos los frutales de la selva, pues ahí acá no, toda la producción frutícola que se produce en el sector de selva. Y hay mucho cacao, entonces empresas familiares que iniciaron, que están creciendo en Macas y en algunos cantones de la provincia, que están produciendo excelente café de calidad. Se está ya enviando también a otras provincias del Ecuador y algunos ya saliendo del país con el café de Maca. Qué bien, mira, toda una joya entonces Maca para Ecuador, pues, toda una joyita. Sí, te cuento que la estuvieron calificando por un tiempo como Macas como la capital de la carne del Ecuador. Mira. Por la excelente carne. Antes, ahora ya casi no se acostumbra, ¿no? Pero la gente que salía de Macas a visitar a sus familiares, a amigos, incluso funcionarios públicos que iban a hacer gestiones en Quito, desde Macas, el mejor regalo que podían llevar era un poco de carne. Oh. Mira. Se llevaban carne y la gente te recibía como lo mejor que le han llevado, pues porque era famosa y es todavía la carne de Macas. Pero en esos tiempos que había tanta dificultad de transporte y todo eso, que alguien reciba un paquete de carne de Macas, pues, y a lo mejor una botellita de puro de acá, de las puntas, ya. ¿Para qué mejor regalo que podía recibir? Para los radios escuchas, ¿qué es lo que era el purro? Es un licor, pero ¿de qué es lo que es? Es el que le producen de caña. Aguardiente. En los primeros tragos que salen de la caña. Qué bien. Ese lo vamos a sacar puro. Sí, yo debo confesar que ahí por primera vez mastiqué caña.
yo veía unos palitos que vendían por ahí y que la gente lo empezaba a chupar y a masticar y yo nunca lo había visto. Y por curiosidad empecé a masticarlo y claro, era muy dulce, era como comer un dulce. Sí. Era como comer un dulce. Ajá. Y Agradable. claro, y en el camino hacia Maca, bueno, la sierra es muy hermosa y habían muchos negocios donde hacían estos dulces que parecía una madeja de lana, que la movían para allá, para acá. Ajá. La melcocha. La melcocha, Melcocha, la ¿no? melcocha, sí. O alpenique también le llaman. Claro, muy, Ese dulce. muy interesante todo eso, qué bien. Y ese también sale de la caña, pues, ¿no? Sí, ese dulce. sí. Ujú. No, Claro yo que sí. quedé maravillado con Maca cuando me invitaste para allá al evento poético. Y aquí lo adentramos en esto. ¿A qué edad empezó a escribir Marco? ¿Y por qué? Bueno, desde muchacho hemos tenido esa vena un tanto romántica, ¿no? Se empezó a escribir, creo que cuando se empezó a fijar en el sexo opuesto. Ya. Entonces, ¿cuál era la forma de comunicarnos ese tiempo? Más fácil escribirle unas letritas y tenga usted, a ver si es que resultaba alguna cosa de eso. Ese era el anzuelo. Precisamente ese era el anzuelo. Y por ahí empezamos, pero nunca se guardó. ¿No? Se hacía para regalar, generalmente se hacía para regalar en una hojita, un papelito, en una hoja de cuaderno del colegio, o alguna amiga que hazme un poema, hazme unos versos, a ver, presta tu cuaderno, ten. Ya. Y bueno, así se empezó pues desde muy joven. Pensaba en algún momento si es que se hubiera guardado todo lo que se escribió uno en la vida. Tendrías muchos libros. No se alcanzaría, ¿no? para publicar libros. Y después ya con los años, alguien, asimismo una amiga a la que le había regalado un poema, ya en la adultez, me dijo, ¿por qué no publicas algún libro? Le dije, no había pensado nunca, pero esta amiga fue la que me animó con el poema que le había escrito. Me animó a buscar algo de lo que por ahí tenía regado en algún cuaderno, en alguna libreta, a recoger eso y a intentar. Y salió el primer poemario hace ya como 25 años. Que se lanzó el primer poemario. Harto tiempo. ¿Y qué título le pusiste? Porque lo más complicado es ponerle un nombre al libro. Claro que sí, a veces eso nos resulta el mayor problema. Se llamaba Del amor y otras amarguras. Mira el título, y otras amarguras. Ya te puedes imaginar el contenido, ¿no? Sí, me lo puedo imaginar. No sé por qué me lo imagino. Sí, bien. Y bueno, cuando tu amiga te dice, haz el libro, uno ya dice, se enfrenta a eso. Primero, ver la cantidad de poemas. Después, segundo, uno tiene que decidir cuántos libros hace, porque a mí me pasó con el primer libro y digo, ¿cuántos amigos tendré? ¿Tendré 100 amigos? ¿Tendré 200 amigos? ¿Cuántos libros hiciste? Claro que sí. A ver, ese fue, bueno, me auspició un club al que yo pertenecía acá, que era un poco del directorio, algo. Pensé que salieron 500 libros. Qué bien, a lo grande, al tiro. Sí. No estoy completamente seguro, pero si fueron 500 o 1000 libros. Ya. Pero bueno, cuando se empieza a regalar, y ahí se da cuenta que sí asoman amigos cuando se trata de regalos. Sí, cuando es gratis hay hartos amigos.
porque si empiezo a vender, Sí. desaparecen todos los amigos. Sí, es verdad eso. Y de ese primer libro, ya ¿en cuántos libros vamos ya, Marcos? ¿Cuántos libros ya tienes? Voy con el quinto, Quinto aunque libro, quizá sí. cuando me animé a hacer ese, no tenía en mente si iba a publicar un segundo, ni un segundo, peor un tercero, pero ya vamos publicando el quinto y siempre una particularidad de los títulos de mis libros siempre son con una pequeña frase, como el primero, ¿no? Por ejemplo, ese del amor y otras amarguras. El segundo libro que lo publiqué unos, creo que 5 años después, algo así, se llamó Confidencias a cielo abierto. A cielo abierto. Ese, también, bueno, una pequeña contradicción, tal vez. Porque sobre el cielo abierto ya no son tantas confidencias, Sí, pero bueno. sí, hay mucho oído. Es como tu llamada telefónica en Maca. Como las que hacía esos tiempos. Claro. Exactamente. Luego salió el tercero que se llamó Aquí estoy entre mil desesperanzas. Oh, debe tener muchas puñaladas el libro. Sí, así es. Sobre este libro lo había regalado en algún momento a un pintor peruano. Ya. Me gusta, creo que es la primera vez que voy a contar esta anécdota. Y en algún momento recibí una etiqueta a mi Facebook. Ya. Se trataba del poema que él había hecho. Él recitaba el poema mientras pintaba un tema del título del libro. Ya. Nombre del libro. Aquí estoy entre mil esperanzas. Entonces leía el poema y pintaba. Es un video bastante bonito, muy atractivo, que fue una sorpresa inmensa y por supuesto muy satisfactoria, porque esas cosas le llegan a uno muy profundamente. A nosotros que somos tan locos con los sentimientos, que nos llegan cosas que para otros pueden ser pequeñas o insignificantes, pero para nosotros a lo mejor lo magnificamos, pero son cosas que nos llegan. Ese fue el tercer poemario, y así con el tiempo se ha ido a lo mejor aprovechando de alguna circunstancia, de algún auspicio, de alguna institución, se ha conseguido para lograr los 5 poemarios. El quinto poemario igual se llamó Cuestionarios desde mi ventana. Por lo general, los títulos los tomo de algún poema que no exactamente tienen todo el título que lleva el libro, sino 1 o 2 palabras. Por ejemplo, como ejemplo te digo, este libro, este título lo tomé de un poema que se llamaba, creo que Mi ventana o Desde mi ventana. Entonces, así les he tomado los títulos, a excepción del último, que lo puse por la temática de la mayoría de poemas que contiene. Ese es el que tuve el honor de presentarlo en tu festival en Andacolio. Pues verás, ese poemario se llama Versos del amor ausente. Bueno, y donde quedaste bautizado como el poeta del amor, el poeta enamorado. No sé por qué, pero... Mío, no sé por qué. Hay cosas que no nos explicamos. Claro. Sí. Bueno, editaste los libros y ¿pensaste alguna vez que tus poemas iban a viajar junto contigo a otros lugares? ¿Y a qué parte fuiste primero a recitar, a mostrar tu poesía?
Bueno, se lo ha hecho en algunos lugares de acá del Ecuador. Ya, Creo que el primer país al que fui invitado, había leído poemas en algunos otros, pero no como invitado en un festival, ya, así como se empezó a hacer hace algunos años. El primer país que fue invitado a un festival fue al Perú. ya, Ahí se ha salido a otros sitios, pero cuando empecé con esto, pues, con esta locura de lanzar el primer libro, creo que eso no, por lo menos esos tiempos, no se nos venía a la mente, ¿no? Porque era muy esporádico conocer de un recital, de un festival, casi no se sabía de esas cosas, pues. Entonces, nosotros eh, los amantes de la poesía, de la literatura en general, ¿a qué nos limitábamos? A comprar un libro y leerlo, pues no, de poetas famosos, algunos nacionales, pero la mayoría de fuera del país. Y esa era nuestra diversión y nuestro roce con la poesía. No teníamos esa posibilidad que hay ahora de trasladarnos a ciudades, y muchos que tienen la suerte de recorrer algunos países, que por suerte para nosotros y para la gente que podemos escuchar a otros poetas, se dan ahora esas facilidades. Y hay que, en lo que sea posible, en lo que esté a nuestro alcance, aprovechar esas visitas en la que, además de leer poesía, se conoce a gente extraordinaria como la que conocí la última vez en ese hermoso país tuyo, mi querido maestro. sí, fue muy bonito el evento en Andacollo y se generaron muy buenas amistades y muy buenas vibras. Así es, así es. Sí, sí. Me alegro que se Exactamente. hayan ido con el corazón llenito con Verónica, que también vino de Ecuador y Ajá, que compartió contigo acá en Andacollo. Ya, gracias. pero después de poeta te transformaste en gestor cultural. ¿Cómo nace eso? Bueno, quizá por la misma necesidad de hacer eventos, de hacer alguna gestión que reúna a los amantes de las letras, o de hacer algo. Yo tuve un medio escrito acá, un semanario, Ya, en el que más mi línea era cultural, editoriales y ese tipo. Bueno, mantuvimos con un amigo que no es de acá tampoco, ese medio escrito por 10 años. Después ya se nos hizo completamente difícil el auspicio, el financiamiento, ya era casi imposible, entonces tuve que cerrarlo. Él se fue de la ciudad y yo me quedé con una página digital, con este medio que se llama La Randimpa, un nombre auténticamente maquense, mira. te cuento a propósito. Entonces, luego con gestiones con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el núcleo de esta provincia, muchas veces me llamaban para que ayuden algo como jurado, como diferentes actividades. Y bueno, dije, ¿por qué no hacer algo más, algo que trascienda más de eso? Porque algunas veces hice un recital entre amigos y así, Ya, cosas pequeñas. Y después de ir ya salir del país, eh, empecé a adquirir experiencia, a tomar nota de las cosas buenas que veían en otros países y muchas veces también de los errores, ¿no? Porque sí, todos cometemos errores, por más experiencia que tengamos, a veces se nos van cosas de las manos. Y entonces se me ocurrió pedir a la Casa de la Cultura que hagamos un festival. Fue tan difícil el primero y el segundo año convencer a la gente que se podía hacer, porque muchas veces hay gente que no quiere hacer y otras que no cree que se puede hacer. claro. Entonces, esas dos, esos dos niveles. Nos convencí, se hicieron dos festivales a través de la Casa de la Cultura, pero el tercero sí ya fue cerrado el asunto. Ya,
Entonces me empecé a tocar puertas y a pelear aquí con los que podía, a organizar un festival por mi cuenta. Y ahí estamos, eso, ahí estamos luchando, seguimos haciendo recitales, hacía cada 2 semanas, desde hace un año y medio, en un café, bar acá, que a propósito tiene un nombre poético, también se llama Poetry Café Bar. Mira, Tuvieron problemas los dueños hace 2 meses, algo así, lo cerraron, pero ayer se volvió a reabrir con otra administración. Entonces, te cuento que este fin de semana, este jueves, por el motivo del Día de la Mujer, reanudo los recitales en el Poetry Café Bar. Y seguiremos, mientras podamos en esto, seguiremos haciendo poesía, haciendo gestión. Por ejemplo, yo hago continuamente, no he hecho ya algunos meses, pero voy a reanudar este mismo mes videos que transmito por mis páginas, videos de leyendas y tradiciones de la etnia Shuar. Esos, son cosas muy interesantes. Nosotros mismos acá no conocemos toda la vida del hombre y la mujer Shuar. Entonces, eso es un poco trabajoso porque tengo que contactar a la gente que a veces no quiere hablar y hay que ir a hacer allá en las comunidades. Entonces, no se hace aquí, no hay que ir a buscar con los carreteros nuestros que fuera de las que son asfaltadas en las comunidades son muy difíciles de llegar. Pero hacemos un esfuerzo y voy a empezar nuevamente esto. Y con nuestros recitales y ojalá estoy en un camino tal vez de hacer un nuevo festival. El asunto es que pensamos, por lo menos, que mientras tengamos fuerzas y mientras podamos conseguir algún apoyo, seguiremos dando la lucha en el campo de la cultura, mi querido amigo. Me alegro. Y el café también, si tiene una pantalla de televisión y un computador, puede hacer internacional, pues puede hacer así como estamos nosotros dos, invitar a un poeta o a dos poetas de distintos países que participen en tu café, pues así que yo creo que es una buena idea y que los dueños del café vean que tiene amigos en todos lados. Es una buena idea, una excelente idea, porque lo hacemos en vivo, ¿no? ¿Viste? Lo hacemos en vivo esos restaurantes y lo transmitimos a través de las páginas de la Rantimpa. Pero la idea que tú me das, a lo mejor dentro de ese recital, tener un tiempo para invitar a alguien de fuera muy internacional y lo transmitimos. Voy a hablar estoy buscando a alguien que me ayude con el asunto técnico, con estas, porque... Pero debe haber más que alguno. Los jóvenes, los jóvenes son muy entendidos en esta hora. Sí, eso conocen muchísimo. Nosotros lo hacemos casi, pucha, ¿qué te digo? Casi artesanalmente las transmisiones. Por eso hay que apoyarse gente joven. Mientras nos buscan unos 4 poemas para leer, te voy a colocar un tema de Manuel García, La danza de las libélulas, mientras buscan los poemas. Manuel García y Mon Laferte. Ok, Correcto, toma uno. muy bien. Lo escuchamos entonces.
una danza sutil. Libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos. Es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias, es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Bueno, ahí teníamos a Mon Laferte y a Manuel García en La danza de las libélulas. ¿Con qué nos vas a deleitar, Marco? Perdón. ¿Qué poema nos vas a leer? A ver, vamos a ver si leemos uno que se llama Lamento. Vamos a empezar con este poema que no es tan largo. Lamento. Tanto añoro aquel amor hoy lejano, que lo siento tan cerca en mis horas tristes. ¿Cómo no recordarlo si voy llegando al ocaso, cual un mendigo que solo de compasión ya vive? Fueron horas felices las que estuve a su lado, o días de ilusión pensando en encontrarla. ¿Cómo pensar entonces que todo acabaría, y hoy llora el alma por la cobardía de dejarla? No supe conservar el amor cuando lo tuve, y ciego lo dejé escapar como ave al viento. Jamás, desesperado, volver a tenerlo pude, y ese pecado hoy con lágrimas lo lamento. ¿Por qué no pude entonces darme cuenta que la felicidad la vida me ofrecía? Es tarde hoy para que mi corazón sienta que la dicha no regresa si la perdemos un día. Tal vez tengamos que sufrir el tormento de esperar un amor que nunca viene, para saber que hay que mimarlo y conservarlo, cuando el esquivo amor en las manos se lo tiene. Oh, bravo, bravo. Gracias, Leslie. Te agradezco. Otro poema, pues. ¿Hacemos otro seguido? Sí, sí. Dale. Este se llama Un beso. Hoy se te escapó un beso y feliz quise atraparlo al vuelo.
Se te fue como un lamento y ansioso lo detuve entre mis labios. Como avecilla indefensa, aleteó junto a mi aliento. Sin embargo, dejó huellas entre mi ilusión y mi tormento. Porque se quedan en el alma aunque se borren de los labios esos besos que robamos a la vida, los besos que se escapan de tu boca. Porque se quedan en el viento que nos trae compasivo un día, los besos que esperamos anhelantes, esos besos que mis labios te mendigan. Pero hoy se te escapó un beso y más nunca se irá de mi esperanza, como se quedaron otros en suspiros cuando te marchaste un día de mi lado. Porque si fuiste el amor prohibido, hoy te miro y revivo el pasado, como si nunca se hubiera ido, como si ayer tan solo te hubiera amado. Qué bien, qué bien. No hay primera sin segunda y segunda sin tercera. Vamos a ver. A ver si cambiamos un poquito la temática. Este es un poema un poco más de tipo social. Ojalá les guste. Se llama Tan solo quiero. Tan solo quiero recorrer el camino de la mano de mi amada, sin temor al veneno de corazones mustios y almas desahuciadas. Solo quiero que mis pasos blandos dejen huellas en las piedras, de tanto buscar en el viento refugio a mi desamparo, y en cada gota de lluvia el llanto que en los senderos de mi soledad se ha agotado. Y tan solo quiero acercarme a un niño en abrazo alegre con su risa, que sus ojos me cuenten de ilusiones, de sueños de ternura y besos en la cuna. No quiero escuchar su llanto de tristeza y de abandono, ni que su silencio grite a la luna su rabia y su desencanto sin fin, ni que del mundo solo será escuchado cuando sus niñas manos empuñen un fusil. Solo quiero ver la luz en los ojos de las madres y de sus críos, protegidos en tibio regazo y jugando a la felicidad. Que nunca les falte un pan y una flor blanca en su mano. Que nadie les robe sus sueños ni les arranque su bondad. Que jamás sus pies se enloden en fangos de avaricia, de odios y de ruindad. Hoy quiero ver tan solo el azul del cielo en su esplendor, de las aves su alegre despertar y de las mariposas mil colores en mi ventanal. Cantarle a las nubes una canción de hermandad y hacerle un verso a la paloma de la paz. Como un viejo amigo en silencio escuchar a mi río grande en su eterno divagar, sentir de las flores su aroma sin final y el rocío de su piel beberme de ansiedad. Quiero tan solo mirar conmovido a un viejo triste recibir el beso del hijo, al padre que nunca deja de ser niño y que sueña todavía con lo que ha perdido. Ver cómo se ofrece la mano al ser que la injusticia ha herido y cómo hay seres con un cruel destino, pero que nunca su espíritu se ha vencido. Ver cómo brilla la luz y viene el día bendecido, porque amanece aún cuando más oscuro ha sido. Bueno, a raíz de tu poema, me viene al tiro la gana de preguntarte, porque Ecuador ha estado pasando momentos muy difíciles. Le mataron un presidente, un candidato, y la droga con la delincuencia se tomó varias ciudades. Espero que en Maca no. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo ha vivido Maca? ¿Cómo vive el presente de Ecuador? Bueno, acá en esta zona no hubo casi problemas. Las mismas dificultades del día a día. El problema grande se suscitó principalmente en las provincias de la costa ecuatoriana, en la provincia de Guayas, la capital Guayaquil, y en sus cantones de alrededor, pero Guayas básicamente, luego Esmeraldas, que está en la frontera con Colombia,
en la costa, y Manabí, que está al sur de Esmeraldas. Las tres provincias que más dificultades tuvieron, aunque las otras de la costa también vivieron este terror que vivimos con las noticias que nos llegaban, pues son grandes, gravísimas. Esos días, precisamente te contaba afuera de esta entrevista que estuvo aquí una amiga chilena, y ella la pasó mal porque, no por lo que vivíamos nosotros, sino por lo que vivían sus familiares en Chile, porque decía que allá las noticias eran terribles, ¿no? Sí. Y así sucedía casi en todo el mundo. Los más preocupados quizá eran la gente que estaba fuera del Ecuador, porque las noticias solo decían en Ecuador, pues no decían en tal parte grave ni nada de eso. Uno asumía que era todo el país. Así es. Entonces acá no tuvimos problemas, porque además se decretó un estado de excepción por parte del gobierno y salió el ejército a las calles. La policía ya no se daba abasto, pues no alcanzaba con los miembros que tiene y los recursos que tiene, logística. Entonces tuvieron que enviar al ejército a las calles, tomarse las cárceles, que hasta hoy todavía siguen en ese trabajo. El centro de la delincuencia eran paradójicamente las cárceles, de donde salían las órdenes para que se cometan estos crímenes, el sicariato a la orden del día. Pues, ¿no? Claro que la mayor parte de muertes eran entre delincuentes, eso también hay que tomar en cuenta, sí. Entre las bandas que querían tomarse el poder, bandas por supuesto involucradas en el narcotráfico, que es la peor plaga que creo está invadiendo el mundo entero, y algunos países más que otros. Entonces las muertes eran por ahí entre delincuentes, pero ¿qué pasaba? Que un delincuente estaba comiendo en un restaurante, entraban y no solo le mataban a él, sino recibían a los que estaban cerca, pues, ¿no? Claro. Las hojas de balas y todo lo tipo así. Entonces esa era la situación grave que por suerte ha bajado tremendamente. Ya no se oye todo eso que estábamos escuchando hace tan solo unas semanas. Nosotros nos preocupamos por las noticias. Por ser, yo escuchaba a Teresita Saquicela, que vive por esos lados, que estaba muy asustada. Claro sí. Y tengo amigos en Ecuador. Y la otra etapa dura de ustedes fue también para la pandemia, para el COVID, que tuvieron muchos muertos. Incluso se hablaba que tenían los muertos en la calle tirados porque no había abasto. Que fue una etapa también terrible de ustedes. Fue duro. Esa época, bueno, se perdió familiares, amigos, se fueron gente que a lo mejor no pensábamos, o gente que no tenía ningún problema de salud. Muchos de ellos por descuido, tal vez por una confianza excesiva, les tocó, pues, ¿no? Les tocó irse y fue durísimo. En Guayaquil fue la misma historia de lo que tú me cuentas, en donde incluso llegaron a quemar algún cadáver en las calles, porque la gente estaba desesperada, que no le venían a levantar los cadáveres, y la gente, incluso con el terror de ser contagiada por ahí, empezaron a quemar. Sí, fue terrible, ¿verdad? Bueno, gracias. Pasó eso no solo en Ecuador, sí, con muchos lados. Porque en tu país también fue dura la situación, pero ojalá esos casos no volvamos a vivirlos. No, acá yo rescato que el gobierno de la época, estaba el Piñera, se unieron tanto la salud privada como la salud del gobierno, y todos pusieron a disposición los médicos, la infraestructura. Entonces de repente había alguien enfermo aquí en Santiago, pero había una cama en Concepción, lo tiraban en un avión y se iba a Concepción, miles de kilómetros más allá, a ocupar esa cama. Y eso ayudó mucho, esa coordinación, esa voluntad de ayudarse todo entre lo privado y lo del gobierno, sirvió para que no nos pasara eso, y yo rescato eso. Fue muy buena gestión, muy buena gestión.
Qué bueno, qué Pero bueno. bueno. Bueno, sigamos conociendo tu beta poética. Voy a leerte este poema, ojalá tengamos tiempo, el que me refería a este amigo peruano, Fernando Barrial se llama, pintor y clown, un excelente clown, y también pintor. Por ahí tengo la satisfacción que alguna vez me llegó de Perú una caricatura, a mí me gusta mucho eso, las caricaturas, y a veces recibo sorpresas por ese lado. Ah, sí. Y una de ellas fue un hermoso trabajo de este amigo pintor, después de lo que me dio ese video. Este poema, por ejemplo, de lo que yo te decía hace rato, el libro se llama Aquí estoy entre mil desesperanzas, pero este Bien. poema se llama Aquí estoy. Luego te contaré un brevísimo anécdota de cómo salió este poema. Aquí estoy sentado a una mesa en una noche triste, fría como estas desnudas paredes, como el viento que afuera es bofetada, triste y fría como mi alma, como mi soledad, como mi fría vida. Pienso en los días y en los años, en lo pasado y en lo que quise, en lo que tuve y en lo que quiero. Pienso en las cosas que hice y en las que dejé de hacer, en las que me dan orgullo y en las que no quiero recordar, en las que quise hacer y nunca pude, en las que un día pude hacer y no quise. Pienso en los seres que herí inconsciente, en los que amé y nunca lo supieron, en los que me amaron y no reconocí. Pienso en que pude decir te amo y mis labios se callaron cuando el corazón gritaba. Que pude ofrecer ternura, toda la ternura que llenaba el alma y se quedaba sin palabras. Siento que he perdido el tiempo encerrado en la penumbra, que se han ido horas y años anhelando una quimera, que he buscado mi alegría escondido en mi tristeza. Siento que no vuelven ilusiones ahogadas en las sombras del silencio de mis labios. ¿Y qué hacer cuando los días han marcado hondos sus huellas en el alma y en los pasos, que a veces no encuentran rumbo? ¿Qué hacer si la esperanza se ha quebrado en cada grito, en cada lágrima furtiva que se escapa sin aviso cuando el sentimiento vence? Tal vez pensar en los seres que nos dieron el aliento, que no dejaron que naufrague nuestro barco en la tormenta, los que con un gesto nos dijeron que no estamos en el mundo solos. Tal vez pensar que somos alguien, que hay brazos que nos esperan y almas buenas que nos quieren. Estoy entre cuatro paredes y entre mil desesperanzas, entre la confesión de mis errores y un sinfín de mentirosas alabanzas. Estoy recordando amores de niño-hombre y pasiones de hombre-niño. Estoy añorando un gesto de cariño y una palabra de consuelo, una mirada dulce, no un beso compasivo. Vivo entre lágrimas y recuerdos, entre nostalgias y sinsabores, entre blancas ilusiones y azules esperanzas. Vivo con el alma ensangrentada y con el corazón esperanzado, con mi espíritu rogando un sitio en el limbo de los atormentados. Vivo porque el destino me ha preparado quizá vivir por siempre como un loco solitario. Bravo. Gracias, Nelson. ¿Qué nos iba a Muchas contar de gracias. este poema? Bueno, estuve en mi departamento donde vivo y me di cuenta que al frente de esta casa vi unas luces en la ventana y me di cuenta que era como un bar en un segundo piso. Era un fin de semana, como a las, ya un poco tarde, 10, 11 de la noche, y se me ocurrió ir a ver de qué se trataba. Estaba deprimido, bueno, algo dice el poema sobre eso. Fui allá, te cuento que me pedí una copa,
estaba en otra mesa unas personas que me dijeron, oh, Marquito, ven, acércate, acompáñanos. Dije, no, muchas gracias, voy a estar solo un momentito nomás. La idea era irme a conocer y tomarme una copa, esa fue la idea. Y bueno, no las acepté y más bien me puse a pensar, ¿qué hago aquí entre estas cuatro paredes solo? No quiero aceptar compañía incluso, a lo mejor por no ponerme a beber precisamente. Y le pedí a la chica que atendía que me regale una hoja de papel y una pluma. Y nació este poema. Sí, sí. Ahí nació este poema. Vine después del siguiente día y lo pasé al computador. De ahí nació el poema y nació el título de ese mi tercer poemario, Aquí estoy entre mil desesperanzas. Sí. Una pequeña historia de ese poema. Bueno, agradecerte, Marco. También hay que decir que Marco, a pesar de estar en Maca, tiene el corazón por acá, por Chile. Efectivamente, mi querido amigo, historias tan gratas de ese país y de su gente, la maravillosa gente que es el chileno y la chilena, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, agradecerte por la entrevista. Esperábamos tenerte en un nuevo programa. Se nos pasó una hora volando. Se nos hizo poco el tiempo. Increíble. Te dejo los micrófonos para despedirte de la radio audiencia de la Radio Conciencia Top News. Muchas gracias, pues, mi querido amigo Nelson, el poeta minero. Alguna vez tuvimos la gran satisfacción de tenerte por acá y ojalá algún rato se repita esa visita. ¿Qué más puedo decirte? Que, como tú lo dices, un pedazo de mi corazón lo tiene Chile por un gratos recuerdos que tengo y que constan en muchos de mis poemas sobre esa mujer chilena a la que se quedó por acá adentro del alma. Y quiero agradecerte sobremanera este honor que me brindas a través de esta emisora, además de enviar el saludo desde mi país hacia el tuyo, hacerles llegar también el saludo personalísimo a cada uno de mis amigos chilenos, con los que tuve el honor de compartir en Andacollo hace poco tiempo y a todos los que he conocido y conozco de allá. A ti, a tu dignísima esposa, mi querido amigo, el abrazo más grande que pueda haber, mis sentimientos de respeto altísimo y de muchísimo aprecio para ti y para ese pueblo chileno. Gracias por esta oportunidad, mi querido amigo. Será hasta siempre. Hasta siempre. Y aquí nos encontraremos nuevamente en la Radio Conciencia Top News con un nuevo programa de Chascoreándonos. Nos vemos.